Continuemos. Nos estaba haciendo un aporte, Steven. Sí, profesor. Claro. Bueno, realmente le estaba comentando que Nos está dando eco. sí, ya se Vamos escucha mejor. a ver ahí. Sí, bueno, para terminar, que al fin y al cabo lo más sensato que una vez escuché es que, bueno, los países sudamericanos se podrían unir, así como en la zona euro, y crear su propia moneda para crear de esa manera, pues, un, Ya. un ¿Y equilibrio mayoritario, de quién oíste lo que se esta refiere. propuesta? Fue justamente de un economista muy reconocido a ¿Quién? nivel nacional. No recuerdo si fue Rafael Correa o no sé qué otro economista fue que lo mencionó, pero habló de esta idea. No sé qué tal lo ve usted, profesor, A y ver, con respecto a la actividad bancaria, ¿cómo lo podríamos contrastar? a ver. O sea, el tema que propones ha generado debate. Em, lo que yo entiendo es que tal vez escuchaste, te referenciaste, pero por eso es importantísimo también. Eh, saber investigar, o sea, ir más allá de lo que se escucha, ir también a fuentes sobre todo oficiales y especialistas en el tema financiero, ¿no? Em, sí, o sea, no es descabellado el tema de poder lograr una moneda regional. Sin embargo, ojo, es un poco utópico, un poco idílico, porque los países de la región de Sudamérica vivimos en realidad, somos parecidos, tenemos causas en común, tenemos hilos conductores en común, sobre todo en temas de sociales, temas identitarios, porque a pesar de nuestras diversidades y particularidades propias de cada nación, incluso de formas de lengua, de pueblos, de nacionalidades, que lo vamos a ver la próxima semana, más son los factores en común que nos pueden unir. Esto lo proponen varios sociólogos. Ya el tema de financiero es otro tema, Miquel, ya es otro aspecto, mi estimado Steve. O sea, sería un tanto difícil proponer una moneda regional cuando, y sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué creen que sería muy difícil proponer esto? Porque ninguno de los países a nivel región, excepto Chile, tal vez, Brasil, que es parte de la región, pero que es como un invisible, a veces es, no es, no tenemos economías sólidas, no tenemos economías y sistemas financieros potentes, establecidos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los modos de producción? El Ecuador todavía, mucha parte de la industria, perdón, de la forma de producción del Ecuador pertenece al agro, al campo. Las industrias de cada país son muy diferentes, entonces lograr una moneda regional sería ponerte en condiciones de igualdad y de equidad a nivel regional de todos los países. ¿Tú crees que países como Chile, por decirlo, siempre ha sido un referente, a pesar de que con los sistemas políticos que vimos, se acuerdan hace unas dos o tres clases, vimos que también ha decrecido bastante la parte económica, porque los sistemas políticos actuantes no han fortalecido la economía. Los de derecha han privilegiado mucho justamente a la parte derecha del gobierno, a la banca, a la empresa, al fomento de la industria privada y no al fomento de la industria pública del erario nacional. Entonces, eso ha logrado una ruptura. Y esa realidad sí se dan en es como un factor común en los países de Latinoamérica. Entonces, si yo tengo una economía más fuerte, más estable, más sólida, y Cristian dice, quiero ser parte de tu moneda, o pongamos, no de tu moneda, logremos una moneda regional. Ok, Cristian, ¿qué aportas? No es que no, mi superávit, mi déficit, mi banca, mi balanza comercial, mi PIB per cápita está por abajo de los Estados Unidos. ¿Creen que voy a aceptar la unión de Cristian? No,
estas realidades se han logrado en Europa porque las economías europeas financieras, capitalistas, monetarias están fuertes, casi al mismo ritmo, al mismo nivel. Y aún así ha sido un proceso costosísimo, de largo alcance, lograr esta unificación regional. Claro, el euro es una potencia, pero al dólar. Y por política de visión regional entre países se maneja el euro. Y algunos países prácticamente manejan solo el euro y otros sus propias monedas y también su propia moneda y también el euro. Es un tanto complicado esa. Tal vez a nivel de la región, si tú escuchaste esto de Correa, fue por el tema de la integración, del tema más desde la parte ideológica, política, social, de pueblos hermanos, latinoamericanos. Y es que en el tiempo de Correa, acuérdense en que el socialismo del siglo XXI estuvo en su mayor apogeo y auge. Y por eso es que fuimos incluso sede de la Unión de Estados y Países de América del Sur, la UNASUR. Ahí todavía existe en la mitad del mundo, en San Antonio de Pichincha, el edificio. Pero bueno, espero que te haya podido también complementar ese aporte, mi estimado Steven. Continuemos. Ahora bien, un poquito para hablar cómo estamos enfrentando la dolarización en la actualidad. Solo denme un minuto. Ok, estamos de vuelta. Mil disculpas. Ya, como decía, la dolarización en la actualidad marca diferentes hitos, parámetros, formas de entendimiento, de desarrollo, generaciones incluso. Hay generaciones que nacieron en el dólar y ustedes de pronto son una de esas. Ustedes nunca utilizaron el sucre, nunca lo manejaron financieramente, económicamente, como medio de pago, de transferencia de bienes y servicios y ya nacieron en la época del dólar. Em, Prácticamente el Ecuador posterior a la dolarización nuevamente enfrentaron, en la parte de su estabilidad económica, enfrentaron crisis a nivel mundial ahora en este caso, ¿no? Am, las remesas del extranjero ya no empezaron a ser significativas, no pudieron hacerle frente a un fenómeno mundial. Hubo una depreciación a nivel mundial, ya no solo de la región. Em, se provocó una recesión económica hasta el año 2016, imagínense, estábamos complicados. Es decir, ya incluso en sistemas políticos de otra línea, por llamarlo así, con enfoque socialista, progresista, como lo veíamos técnicamente hablando en las clases anteriores. Pero
se deprecia los modelos económicos, sobre todo en países en vías de desarrollo, empiezan a presentar una depresión muy similar a la que se vivió antes del feriado bancario, en el caso específico hablando del Ecuador. Y prácticamente se afectó el crecimiento económico. La crisis fue a nivel mundial. La caída del precio del petróleo también influyó. La economía multifactorial, como se la llama, es decir, esta economía entendida como devenida de factores internos y externos, sobre todo factores internacionales, empieza a afectarse ante la recesión a nivel mundial y evidentemente afecta a economías en vías de desarrollo, pequeñas economías débiles como las nuestras. Como les dije, las remesas que se enviaban del extranjero ya no fueron suficientes para soportar esto. Eh, los, el tema de la balanza comercial de cada país se vio afectada en los años, sobre todo 2004, 2005, logrando que, provocando un déficit económico. O sea, el superávit, o sea, la ganancia, hablando en términos económicos, desapareció. El superávit desapareció, lo que empezó a ser un factor común fue el déficit. Um, además de esto, políticas muy débiles, antes del 2007, eso sí, de fomento y apoyo a la producción nacional, se seguía privilegiando a pesar de lo complicado, sí, entienden chicos, a pesar de lo complicado de la situación, se seguía privilegiando la inversión, la llegada de productos extranjeros al país, cuando se debía haber hecho lo contrario como política pública de Estado, no de gobierno, de Estado, efectuada a través del gobierno, que se privilegie a la empresa nacional, a la producción nacional, al emprendimiento nacional. Entonces, el Ecuador seguía siendo esclavo de los precios internacionales. Y justamente este marco, para que lo tengan claro, chicos. 2008, 2009, dolarización, post-dolarización, como ya lo hemos venido estudiando, caídas en el precio del petróleo, el desempleo al doble, el nivel de pobreza al doble, son efectos económicos sociales de alto impacto, que van a generar justamente una repercusión fuerte a nivel de la economía nacional de cualquier país, de cualquier realidad. Entonces, de una u otra manera, hablando del sistema político del 2007 al 2017, que fue liderado por una línea de gobierno durante 10 años, pudo aplacar estas depreciaciones. ¿Por qué factores? Primero, contamos, como les decíamos, con un valor del precio de barril muy bueno, pocas veces alcanzados a historia, 80, $90 un barril de petróleo, imagínense. Incremento del aparato estatal, es decir, se generaba más empleo a nivel público. Lo privado es lo privado. A nivel público se generó más empleo, como dicen los especialistas, sobre todo detractores, una superinflación del Estado, de la estructura estatal. No solo existieron ministerios coordinadores de ministerios. La confluencia ideológica política a nivel regional también apoyó.
Entonces, toda esta serie de factores lograron que esta depresión, esta crisis, esta caída de los precios a nivel internacional en el Ecuador sean aplacados de alguna manera. El Ecuador fue referente regional en varias aristas, queridos estudiantes. Crecimiento económico, superamiento de la pobreza, infraestructura político vial, infraestructura en salud, infraestructura en educación. Fuimos referentes de la región. Muchas de estas obras, evidentemente, al no continuarse con el proyecto que las impulsaron, cayeron en depresiones también, se quedaron en stand-by, algunas ni siquiera despegaron. Hay también que ser y hablar desde la realidad de los hechos. No todo fue bueno, no todo fue bueno. Existieron obras con, ah, ¿cómo lo determinan las entidades pertinentes? No yo, la Fiscalía, la Contraloría, con sobreprecios en una gran medida. Entonces, factores en favor, factores en contra, pero se podría decir que del 2007 al 2017, habiendo enfrentado ya habiendo entrado a enfrentar de lleno todas las consecuencias de una dolarización en una economía deprimida, digamos que el Ecuador salió bien ahí. Evidentemente, un sobreendeudamiento con nuevos accionistas, nuevos socios. Ya no existía el FMI en el Ecuador, ya no existía el Banco Mundial, ya no existían las grandes transnacionales en Amazonía. Todas ellas fueron expulsadas del territorio nacional. Pero ¿con quién? Nuestra economía era lo suficientemente fuerte para subsistir sola, sin aliados, sin socios. Por supuesto que no. Estábamos, simplemente cambiamos de proveedores y acreedores. ¿Cuál es, cuál es nuestro principal acreedor en términos internacionales hasta 3, 4 años atrás? La China. Seguimos endeudados con la China en muchas décadas más. Entonces, eh, lo que sí cambió a nivel nacional es el tema que grandes consorcios como el FMI y el Banco Mundial regresaron al país. Evidentemente, en el 2019 se cumplió 20 años de la dolarización. Estamos al 24, o sea, prácticamente tenemos 23 años de dolarización. Ustedes nacieron con la dolarización, muchos de ustedes. Entonces, la situación económica actual del país, toda esta serie de factores, puede, como veníamos debatiendo un poco, proponiendo con Steven y con ustedes mismos, puede ser que la dolarización tenga un fin, tenga un término. Mm, no, como yo decía, no podríamos regresar a otro tipo de moneda, pero sí es seguro que el crecimiento, el consumo, el nivel de nuestras importaciones no pueden aguantar mucho más en los niveles actuales. Tiene que haber política pública financiera y estatal por parte del gobierno. Recuerden que en la anterior clase hablábamos de cómo se planifica, ¿no es cierto? Cómo se planifica el presupuesto del Estado. ¿Recuerdan? ¿De dónde provenía el presupuesto del Estado? ¿Se recuerdan, chicos? Paola, ¿recuerdas de dónde se desarrolla, de dónde se planifica, de dónde proviene el presupuesto, el erario y la riqueza de un Estado? Para justamente hacer nuestra planificación nacional. ¿Te acuerdas que lo mencionábamos? La planificación.
¿De dónde viene el recurso para la planificación general del Estado? No es el PIB. El PIB, correcto. Del Producto Interno Bruto. Entonces, nuestro Producto Interno Bruto, como habíamos visto en clases anteriores, puede estar sostenido, puede haber un cierto nivel de crecimiento, aunque está complicado. Ahora, con las actuales relaciones diplomáticas internacionales que afrontamos, como yo les he dicho siempre, esto no es clase de ideología política, esto es clásica de realidad nacional, pero la realidad nacional también nos obliga que veamos y que analicemos cómo está el contexto político social del país. Escuchemos noticias, chicos, escuchemos varios criterios, varias voces, no solo de un lado, de diferentes lados, diferentes posturas políticas, financistas, financieras. Algunos expertos de líneas más progresistas, como Andino, como Ricaurte, te dicen que esta serie de acciones políticas actuales, decisiones, nos pueden afectar al desarrollo del PIB. Estamos rompiendo relaciones fuertemente con socios estratégicos a nivel internacional, ¿no? ¿Y cuáles son los nuevos en todo caso? Entonces ustedes pueden ver que las relaciones internacionales diplomáticas también son mandatorias para lograr relaciones estratégicas en el área económica, financiera. Pero el país en la actualidad, su gobierno está tomando ciertas medidas que de una u otra manera, entendidas en el ámbito ya financiero, económico, puede ser que afecten a la generación o al crecimiento de nuestro PIB. Y si se afecta a nuestro PIB, entonces, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cómo planificamos el presupuesto general del Estado con un PIB bajo? Resultado, desempleo, subempleo, pobreza, pobreza extrema. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Ninguna? Bueno, sigamos con estos últimos minutos. Como les venía diciendo, es importante que nosotros podamos entender también dentro de lo que es realidad nacional, nuestro dólar, cómo se está depreciando también el dólar. También pierde poder adquisitivo, pero no el dólar. La economía del país es la que pone en marcha esta realidad. Nuevamente, un ejemplo coloquial, por demás cotidiano. Han escuchado o ustedes mismos lo han vivido, no se logra alcanzar, adquirir ya un poder adquisitivo, se llama en términos ya financieros, económicos, el poder adquisitivo se ha devaluado tremendamente. Tal vez antes con $20 lograbas proveerte de ciertos alimentos básicos para poder alimentarte, subsistir, y ahora con $20, ¿cuál es el poder adquisitivo? Eso solo ve fácilmente reflejado. También, salario mínimo, ¿no es cierto? Que tenemos los ecuatorianos con canasta básica. El salario mínimo es de ¿cuánto, chicos? Pregunta. 460. Perfecto. O 480. ¿Qué dice? ¿Qué dices, Pau? ¿480 o 460? Steven.
Bueno, profesor, tengo entendido que ya salió a 480 pues, ¿no? Ya. Por el IVA. Brandon, tranquilo, investiguen. Yo la di, investiga, abre tu Google y pon cuánto es el salario mínimo del Ecuador. Y me lo dices, ¿ya? Cuando lo tengas. Pero que no te demores mucho. Y de una vez ves cuánto está la canasta básica. ¿Cuál es su precio real de la canasta básica y del salario mínimo vital? Entonces, chicos, retomando este tema de la actualidad de la dolarización. De 460, profe. Ya, ok, estaba bien, Paola, desde el inicio. Perfecto. ¿Y cuánto cuesta la canasta de alimentos? La canasta básica. Cuando lo tengas, me dices. Como yo les decía, la dolarización tiene más de 20 años, 24 años ya. Eh, no podríamos en el Ecuador subsistir sin la misma. Sin embargo, tampoco es que es un tema seguro. Se va a ver muy afectada con el tema del crecimiento del PIB del país, de sus políticas financieras, políticas económicas, de sus políticas internacionales, como les he dicho, también tiene que ver muchísimo. Entonces, lo que la dolarización, y en este caso el gobierno, porque es de ver, ahí sí, del gobierno y de su equipo de gobierno, del Ministerio de Finanzas, de todos los entes que están en el aspecto económico y financiero, eso sí es deber de este gobierno, de cualquier gobierno, deben buscar este equilibrio de la dolarización, buscar esta revalorización. ¿Qué es lo que está pasando? Escuchar al ciudadano, no hacer demagogia, escuchar las reales necesidades del ciudadano. Por eso yo les digo que consulten cuánto está alguien que me diga, por favor, cuánto está la canasta básica de alimentos. Profe, está en 797,69. 800. El salario mínimo, 460. Entonces, chicos, es fácil la ecuación, ¿no? O no. Es fácil la ecuación, ¿no es cierto, Paula? Mira, el salario está mínimo vital, o sea, un trabajador que va a ganar el salario básico o mínimo, $460. Puede comprar la canasta mínima vital de alimentos que está en $800, como nos explicó Cristian. Le faltaría otro salario mínimo, o lo que puede comprar es la mitad. Pero, ¿acaso no tiene otras demandas, necesidades, pagar agua, luz, internet, vestimenta, educación? Entonces estamos en un evidente desequilibrio, pues, chicos. O sea, no hay a dónde más, no hay a dónde darse las vueltas. La dolarización hasta ahora no soporta, pero para las clases que están logrando una cierta estabilidad, que vienen. La pandemia afectó también, que acuérdense que vimos la anterior clase, hicieron trabajos, hicieron tareas de lo mismo. La pandemia vino a afectar esto. Yuladi, coméntanos. Ya tengo la información, profe. Dinos. Dice que entre la canasta de abril del 2023 Ujú, y el mismo mes del 2024 es de 30,38 y de acuerdo con el INEC, el costo de la canasta familiar básica en abril fue de 797,69. ujú. Sí, gracias, Yuladi. Ya nos comentó también eso, Cristian, pero gracias por el ejercicio. Entonces, como les decía, hay, hay una evidente diferencia, ¿no? Que es lo que estamos logrando adquirir con un sueldo mínimo vital o con el sueldo básico, perdón, a la canasta básica. No lo alcanzamos. Entonces, de igual manera, la dolarización no puede ser por sí sola una fuente para que un país en vías de desarrollo como el nuestro crezca a mediano o largo plazo. No, va a sostener, pero no va a proponer un crecimiento si no es el gobierno quien determina. En 10 minutos se termina la reunión, chicos. Nos conectamos solo para despedirnos. Quiero darles unas recomendaciones importantes para la próxima clase. Entonces, es
son las políticas de Estado, las políticas públicas en ámbito financiero y económico, por supuesto, social, las que deben determinar que la dolarización ya no esté solo para soportar un sistema, sino para que presente realmente oportunidades reales de desarrollo del ecuatoriano. Hemos vuelto lastimosamente al efecto, al fenómeno migración. No hay empleo en el Ecuador. No se generan fuentes de empleo. Hay empleos a un nivel informal, hay subempleo, como lo habíamos visto la anterior ocasión, la anterior clase. Ya sabemos lo que es subempleo, estar realizando una actividad para la que no nos formamos, no nos capacitamos. El desempleo está fuerte. De eso dieron su test en la anterior, en su anterior test. De eso dieron, de estos factores, de estos indicadores. Estamos atravesando momentos de inestabilidad económica, crisis políticas, crisis sociales. Sin embargo, los últimos gobiernos han privilegiado más a la clase bancaria, al sector bancario, al sector empresarial, y la ciudadanía, el pueblo, por así llamarlo, complicado, complicado más. Un ejemplo, cuando Moreno decretó la eliminación de los subsidios a los combustibles y los liberó a precios internacionales a través del decreto 883, puso como justificativo que la, justamente el superávit del Ecuador, la economía estaba débil y que necesitábamos inyectar el recurso que estábamos subsidiando en los combustibles. Sin embargo, Moreno disculpó al sector bancario más de 4.200 millones de deuda ante el SRI y deuda propia y directa con el Estado. ¿Sí están entendiendo lo que les digo? Se eliminan subsidios para que el pueblo ecuatoriano pague a precios internacionales el precio de un galón de combustible de extra. ¿Qué es lo que ya estamos viviendo hoy, no? Yo me estoy configurando en el 2019. Y las protestas y la gente en la calle y las manifestaciones y el movimiento indígena. Pero se eliminó, se favoreció al sector empresarial y bancario con la condonación de deudas en más de 4.200 millones de dólares, chicos. Entonces, ¿por qué en vez de hacerles pagar eso, eliminaron los subsidios? Y más allá de que haya sido una propuesta viable, no necesaria, hay también un debate a nivel nacional. Ya el presidente actual está liberando nuevamente los precios de los combustibles. Ya lo hizo y tiene un tope ya, una fecha límite. La extra va a costar casi 2.80, 2.90 si no me equivoco. Si alguien tiene el dato exacto, me lo dice. Creo que ahorita está en 2.50, 2.55. La extra va a llegar a costar 2.60, 2.70 y según la fluctuación del mercado internacional, subirá, bajará. Difícil que baje, pero sí que suba. Ese precio de combustible, dependiendo de las fluctuaciones del mercado internacional, lo podemos encontrar en Estados Unidos, pero con una gran diferencia, que nuestro salario básico es irrisorio al lado del salario de Estados Unidos, porque no, sobre todo porque es otro nivel el pago de hora en trabajo en Estados Unidos. Aguanta. Pues, ¿cómo es posible que entendamos que podamos estar con precios a nivel internacional, pero que nuestros salarios básicos siguen sin lograr alcanzar ni siquiera comprar la mitad de la canasta básica de alimentos? Se están entendiendo las comparativas, ¿verdad, chicos? Ok, creo que con esto hemos terminado la clase de hoy, chicos. Algunas indicaciones finales, ¿como cuáles? El otro lunes nos vemos en clase. Aquí hay la siguiente videoconferencia de la segunda parte de estos temas de la dolarización, que son muy buenos
podemos hacer también abordar ciertos temas importantes. Sobre todo, recuerden que la próxima clase, chicos, recuerden, damos nuestro test aquí en clase, ¿sí? La próxima clase es el 1 de julio, si no me equivoco, o no, el 29, perdón. No, estoy mal, ¿no? Perdón. Para ser exactos. Sí, no, estaba bien, 1 de julio. Entramos a clase normalmente a las 8:30, como entramos hoy, nos reactivamos las veces que sea necesario, y cuando nos dé 9:40, yo termino la clase. Nos despejamos un poco, nos ponemos atentos, entramos a la plataforma, 9:45 en punto, y tienen 10 minutos para rendir el test. A las 9:55 se va a cerrar la plataforma, ustedes rinden el test aquí conjuntamente conmigo, no podemos apagar cámaras ni nada por el estilo, cuidado, Steven, tenlo a punto, tu cámara, todo esto, y nos despedimos. El test va a estar compuesto del compendio que hemos visto la clase de hoy, la clase anterior y la clase que vamos a ver el próximo lunes. Así que no se vayan a sorprender si en el test se encuentran preguntas que hemos visto sobre la clase. ¿Sí? Por eso hay que estar muy, muy atentos, conectados. Pero chicos, no hay ninguna sorpresa. Lean los compilados y listo. Más los refuerzos que damos acá, las preguntas, consultas, ustedes están listos para dar el test. ¿Tienen alguna consulta al respecto de esta temática? De los del test. Profe, para la Yulari, siguiente, ¿verdad? perdón, no te escuché bien. Ahí se me escucha, profe. Sí, bien, ahí sí. Ya, esto que nos acaba de decir es para desde la siguiente clase, ¿cierto? Sí, el próximo lunes dan el test ya, con el que cerramos la unidad. El 1 de julio. De 20 horas 45, de 21 horas 45 a 21 horas 55, 10 minutos. El test igual va a estar constituido por 7 preguntas. De los compilados que hemos visto de las clases, no hay a dónde darnos más vueltas ahí. Con tranquilidad, lean los compilados, leanlos como para la clase que viene también, y ahí haremos un refuerzo. Si tienen alguna duda, alguna consulta, me la hacen, y si no, nos despedimos por el día de hoy. Les agradezco mucho su presencia. Yuladi, muchas gracias que ya hayas cachado bien cómo está el tema. Siempre yo necesito que ustedes estén aquí en clases y que se retroalimenten. Qué pena que no entró el Juan, porque siempre aporta mucho. Paola, coméntanos. Profe, ¿será posible que en el examen pueda conectarme en el celular y dar el examen en mi compu? Es que no vale la cámara de mi compu. Sí, con tal que tengas prendido tu cámara, nada más. Y que no haya... Ya, Miren, chicos, por demás decirles, pero la transparencia nos tiene que caracterizar. Sí, igual, como les digo, son temas propios y éticos de cada uno. Eh, no sé qué me decías, Paola, de que ahorita estás conectada desde tu celular. sí, profe. Chévere. Siempre me he conectado desde mi celular porque no vale la cámara de mi laptop. Ah, no, tranquila, yo veré que aquí tenemos una doble cámara y nada más, como ha hecho Steven, no hay problema. Ya, más bien siempre lee los compilados, nada más prepárense bien. Ya es el último Ya, test de esta última unidad. ya, Prácticamente gracias. estamos cerrando la unidad, chicos, la unidad 3. Por favor, sus tareas, sus participaciones, de aquí ya vienen otra vez tareas, foros, realícenlas. Creo que Yuladi no entregó la última tarea y Juan tampoco. No se descuiden, por favor, son notas que van a sumar todas sus sumativas. Háganlas, están ya colgadas con el tiempo de anticipación necesarias. Si tienen alguna consulta, realícenmela directamente al mail, o si no, a Steven, que es el representante del curso. Ustedes están en el WhatsApp todos, ¿verdad? ¿Estás, Yuladi, en el WhatsApp del curso? Sí, profe, sí estoy Voy a en el ver. WhatsApp. Entonces ahí la Profe, revisan. yo creo que no estoy, no sé si me pueden ayudar, por favor. Steven, por favor, mándale la invitación a Cristian ahorita, compartas en el